Bien, bueno, primero que todo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que estén viendo este video, ¿ya? Espero se encuentren bastante bien, ¿ya? Y bueno, esta es la continuación básicamente de la clase que nosotros deberíamos haber tenido el día 30, ya que por problemas de conectividad la tuvimos que suspender, pero obviamente los contenidos se los voy a hacer llegar a través de este video, ¿ya? Lo que me interesaba ver ese día principalmente eran los bloques put y get, ya la comunicación S7, ¿no es cierto? Y hay otro tema que me hubiese interesado ver al final, pero lo vamos a ver en la clase de este jueves, ¿ya? No tiene de relación directa, pero sí es importante que ustedes lo conozcan, ya que es básicamente lo que es el software Net2PLC, ¿ya? Entonces, en primera instancia, nosotros vamos a analizar la comunicación Profinet entre equipos Siemens, principalmente utilizando lo que habíamos dicho que eran los protocolos cerrados, ¿ya? Y estos protocolos cerrados son básicamente protocolos propios de la marca, ya en este caso la comunicación S7, como lo van a ver en el TIA Portal, ¿ya? Entonces, para esto, ¿ya? Voy a recurrir a la pizarrita que nosotros teníamos en la clase de ese día, ¿ya? Donde básicamente estábamos explicando qué hacía cada bloque, mientras obviamente se cortaba la grabación o la llamada o lo que sea, ¿ya? Entonces, si yo tengo acá un PLC local y un PLC interlocutor, ¿ya? Pero lo primero que tengo que hacer es establecer una conexión mediante Profinet con el protocolo S7 entre los dos, ¿ya? S7 porque obviamente son equipos simáticos, ¿ya? De Siemens, de la serie S7, ¿ya? Y de hecho los S5, que son la familia anterior, no recuerdo si traían Ethernet, ¿ya? Bueno, son los PLCs de los 90, ya hoy en día seguimos con la línea S7. Bien, entonces el PLC local, ¿ya? Nosotros hablamos de un PLC local y un PLC interlocutor o remoto. Entonces, cuando nosotros tenemos el bloque put, ¿ya? El bloque put significa colocar, es decir, lo que tengo en el PLC local lo voy a colocar en el PLC interlocutor. Entonces, lo que hago es transferir los datos de un espacio de memoria en el PLC local a otro espacio de memoria en el PLC interlocutor, ¿ya? Básicamente en el PLC interlocutor, donde los datos donde yo recibo, o el espacio de memoria donde yo recibo los datos, es un espejo de las direcciones donde yo estoy enviando los datos desde el PLC local, ¿ya? Esa es la gracia. Entonces, claro, tengo el PLC local y el PLC interlocutor, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que hace el bloque put es enviar datos desde el PLC local al PLC interlocutor, ¿ya? Haciendo una especie de espejo de registro. Como les dije, lo que tengo en el local, según lo que se haya programado con el bloque put, lo voy a tener en el interlocutor, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿ya? Básicamente, si yo, por ejemplo, configuro el bloque para que me envíe un byte desde M0.0, me va a enviar MB0. Puedo colocar un byte, un word, un valor cada vez más grande, etc. Va a depender de cuántos registros consecutivos, o MB, QV o IV, voy a enviar al otro equipo, ¿ya? Generalmente yo utilizo los M porque son más moldeables, por decirlo de alguna forma. Ya los Q y los I trato de no tocarlos mucho, ¿ya? Bien, entonces, básicamente lo que yo tengo es que si yo sitúo que quiero enviar un byte desde M0.0, me va a enviar completamente el registro MB0. Y obviamente, si el interlocutor, en el mismo bloque, digo que en el interlocutor voy a escribir un byte en M5.0, básicamente los datos que yo envíe de MB0 en el PLC local, los voy a recibir en MB5 en el PLC interlocutor, ¿ya? Veamos a qué se refiere esto, ¿ya? Yo para esto ya tengo abierta la máquina virtual, ¿ya? Entonces acá abrimos el tan querido TIA Portal. Recomendación: descargar este software, ¿ya? Bueno, la clase de pasado mañana yo les voy a decir de dónde se descarga, ¿ya? Así que por eso no se preocupen.
Ya, entonces acá voy a crear un nuevo proyecto. Y aquí nosotros vamos a demostrar put con los S7-300. S7-300. Crear. Tengan ojo, igual tienen que, aquellas personas que no estén trabajando con máquina virtual, igual traten de meterse en ese tema. Ya después en DCS van a tener que utilizarlo. Ya, entonces vamos a abrir de inmediato la vista de proyecto, porque voy a agregar de inmediato los dos dispositivos con los que voy a trabajar. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá, por ejemplo, es transferir un área de memoria de un PLC a otro mediante Profinet. ¿Ya? Entonces, me voy acá a la vista de dispositivos y redes. Y acá en controladores voy a seleccionar S7-300, que son como los más simples de simular. Entonces acá, fíjense de que voy a escoger la CPU y en este caso voy a colocar las mismas que tenemos en la sede. La 315-2 PNDP, voy a colocar una modelo H13 y una H14. ¿Ya? Este paso se demora, la verdad, ¿ya? Porque tiene que verificar las licencias. ¿Ya? Tiene que verificar las licencias. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos el PLC 1. ¿Ya? A este PLC 1, ¿ya? Si yo me voy acá a las propiedades, bien, al PLC lo voy a llamar en este caso local, ¿ya? Este va a ser mi PLC local, ¿no es cierto? Voy a colocarle un módulo de entrada y salidas digitales, ¿ya? El 323, que es uno de los que se emulan con los 374 que están en la sede, ¿ya? Y fíjense que acá en la dirección de entrada se va a trabajar desde I0.0 a I0.7 y en las de salida de Q0.0 a Q0.7, ¿ya? Que esto que no se les olvide, ¿ya? Bien. Entonces acá una cosa importante es darle la IP a este equipo, ¿ya? En este caso, la idea es que le demos un IP a este equipo y después al otro equipo le demos otra IP de la misma red, ¿ya? Ese tema de direccionamiento ustedes ya lo conocen de redes industriales, cuarto semestre, ya eso ustedes ya lo conocen. Entonces, veamos acá, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es cambiar la IP, ¿ya? ¿Ya? Aquí, entonces tenemos 192. 168 y aquí le voy a colocar 1.10, ¿ya? En la práctica esto es como conectar los PLC a un switch, más que nada, ¿ya? Y quedó listo, ¿ya? Podría eventualmente agregarle la fuente para que, simplemente para marcar presencia, ¿ya? Bien, y si me voy a la vista de redes, ya tengo el PLC local listo, ¿ya? Voy a colocar el interlocutor. En este caso coloqué un H13. En el interlocutor voy a colocar un H14. ¿Ya? Entonces me voy para acá. Aquí. General. Y vamos a colocar remoto. Que es el PLC que está más lejos. ¿Ya? Entonces. Lo primero. Vamos a agregar una fuente de poder. ¿Ya? Vamos a agregar también el módulo de entradas y salidas digitales, ¿ya? Que va a quedar configurado donde mismo, de I0.0 a I0.7 y de Q0.0 a Q0.7. Esto usted lo puede cambiar si lo desea, ¿ya? Entonces acá, en la interfaz Profinet, voy a colocarle un IP de la misma red del otro PLC. Si no les coloco IPs de la misma red, no se van a comunicar entre sí por más que yo lo intente, ¿ya? Entonces, 1.20. Ahí tengo IPs de la misma red, ¿ya? Y ahí, obviamente, si me voy a dispositivos y redes, ya tengo los PLCs interconectados entre sí, ¿ya? Bien. Entonces, fíjense que acá yo tengo dos puertos. El amarillo, ese es el MPI DP. O sea, el amarillo quiere decir que es conexión MPI, que es un estándar propio de Siemens, ¿ya? Que antiguamente en los PLC S7200 se hablaba del PPI, de la serie 300 en adelante se hablaba del MPI,
Ya, generalmente se habló del MPI hasta la serie 400, los 1200 ya era casi todo Profinet, ¿ya? Y el DP es para Profibus DP, cosa que vamos a ver más adelante. El verde es el Ethernet, ya que el Ethernet básicamente es el que nos permite trabajar con Profinet, con sus direcciones IP y todo el tema, ¿ya? Acá lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a conexiones, ¿ya? Y en conexiones vamos a seleccionar una que dice S7, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es enlazar el puerto Ethernet del PLC local, ¿ya? Yo aprieto, dejo apretado y lo muevo hasta el PLC remoto, ¿ya? Y ahí fíjense que ya tenemos una conexión S7, ¿ya? Entonces, y a esta le vamos a colocar un nombre, Profinet, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos acá, fíjense que aquí, si yo veo esta vía de conexión, ¿ya? Tengo que el PLC local es el de acá y el PLC interlocutor es el remoto, ¿ya? Y obviamente yo puedo ir seleccionando la interfaz de red con la que voy a trabajar, ¿ya? Puedo trabajar, puedo ir configurando algunas cosas, la verdad no nos interesan tanto este tipo de cosas de acá, ¿ya? Lo que nos interesa es esto, que es la ID, ¿ya? Que es la ID de conexión. Con la ID de conexión nosotros vamos a trabajar en el programa, ¿ya? Así que esto lo vamos a copiar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, lo primero que voy a hacer es abrir el simulador con el PLC local, ¿ya? El PLC local, ¿no es cierto? Aquí, bueno, PLC sim, iniciamos búsqueda, ¿ya? Recordemos que esto es netamente simulado, ¿ya? Cargamos. Cargar. Ya, y ahí tenemos listo el PLC, en este caso el local, ¿ya? Bien, luego simulamos o iniciamos la simulación del equipo remoto, ¿ya? Entonces acá lo mismo. Entonces cargamos, cargar, ¿ya? Entonces acá, claro, ya tengo el local y ya tengo el remoto, es decir, ya tengo los dos PLC funcionando, ¿ya? Y obviamente con su entrada y salidas correspondientes, ¿ya? Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, ¿ya? Como primer ejemplo, utilizando el bloque put, ¿ya? Que es el que habíamos analizado acá, ¿ya? El bloque put. Con ese bloque, nosotros lo que vamos a hacer es tomar la entrada del PLC1 y la vamos a colocar en las salidas del PLC2, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. El PLC remoto lo vamos a colocar en RAM, ¿ya? Da lo mismo si tiene un programa o no, ¿ya? Da lo mismo si tiene un programa o no. Y el PLC local también lo vamos a colocar en RAM, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que ya efectivamente esto están trabajando, ¿ya? Entonces, me voy al PLC local, main, ¿ya? Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, nos vamos a ir acá donde dice, bajamos acá, módulos de función, no, tecnología, comunicación, ahí está. Comunicación, ¿ya? Aquí tenemos la comunicación Profinet, ya lamentablemente aquí no está activada porque tengo una conexión S7, pero podemos utilizar esta que está acá, ¿ya? Entonces, aquí tengo el bloque put y el bloque get, ¿ya?
Entonces, bueno, aquí yo obviamente tengo otros bloques, ya que son, por ejemplo, ya, vamos a tener otros datos. Miren, aquí podemos colocar las descripciones, ya. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos enviar o recibir datos de forma no coordinada, podemos enviar o recibir datos en segmentos, leer o escribir datos de una CPU, leer datos de una CPU remota, y acá es lo mismo con el S, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Vamos a irnos, por ejemplo, al bloque put, ¿ya? Entonces, si yo aprieto ahí, me va a explicar qué es lo que hace, ¿ya? Ahora, yo la verdad, esto lo podría llegar y enviarle una PPT, pero la verdad no es... Si tenemos esto acá, ¿para qué? ¿Ya? Entonces, la instrucción permite escribir datos en una CPU remota si no se realiza conexión a través de un CP, ya que es un puerto de comunicaciones, ¿ya? Entonces, básicamente el proceso de transmisión, en el caso del 300, se inicia tras un flanco ascendente en REC, ¿ya? El bloque que nosotros vamos a utilizar, put, ¿ya? Vamos a colocarlo como aceptar, ¿ya? Y aquí, fíjense que nosotros tenemos un REC. Cuando se tiene un flanco de subida ahí, quiere decir que va a empezar a trabajar, ¿ya? Es decir, va a empezar el proceso de comunicación, ¿ya? Entonces, una vez que básicamente yo inicio el proceso de comunicación, básicamente va a empezar a transferir los datos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? El ID, ya, básicamente es el parámetro de direccionamiento, que es básicamente la dirección que nosotros copiamos hace un rato, ¿ya? Bien, los ADDR1, ¿ya? Básicamente indica a qué área de la CPU interlocutora, ¿ya? O a qué área del PLC remoto voy a escribir. Y el inout, el SD, básicamente indica qué área local voy a transferir hacia la otra CPU, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo, voy a colocar acá, ¿ya? La dirección que habíamos colocado antes. En el requerimiento, ya voy a colocar una marca de ciclo, ¿ya? Vamos a ver si existen marcas de ciclo acá, ¿ya? Si no existen marcas de ciclo, las podemos generar, ya no hay problema con eso, ¿ya? ¿Cómo generamos esas marcas de ciclo? Bueno, la primera opción, ya no recuerdo si en los S7300, ¿ya? Voy a colocar, por ejemplo, el MW10 de cursos de programa. No, aquí están los parámetros más ocultos, ¿ya? Y acá las marcas de ciclo, ya, no me las tomo, ya, entonces vamos a aplicar un plan B, ya, en los 1200 generalmente estas marcas de ciclo se utilizan bien, ya. Entonces, voy a colocar acá, en un segmento, ya, un contacto cerrado de, por ejemplo, M20.0, ya, generalmente utilizamos registros lejanos para evitar estos problemas, ya. Colocamos un temporizador, ya, un TEON, ya, y colocamos acá que vamos a hacer la solicitud cada 100 milisegundos, ya, cada 100 milisegundos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, este timer se va a estar reiniciando cada 100 milisegundos y va a enviar un pequeño pulso a través de M20.0, ¿ya? La gracia de esto es utilizar esta marca que está acá para enviar la solicitud de datos. Entonces, M20.0, ¿ya? Entonces, básicamente eso es el REC, ¿ya? Entonces, el ADDR1 es la dirección en el PLC interlocutor que yo voy a escribir. Entonces, ¿cómo voy a escribir esto? Mira, ¿ya? La sintaxis
nosotros la podemos escribir acá o la podemos escribir acá en los parámetros del bloque. ¿Ya? Entonces, en el área de escritura, por ejemplo, voy a decir que quiero escribir todo en M0.0. ¿Ya? Es decir, de esa área de memoria va a partir todo. ¿Ya? De esa área de memoria va a partir todo. El tema es que yo tengo que indicar también cuál es la cantidad de datos que voy a considerar ahí. Entonces, M0.0 con una longitud de 1 byte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Bueno, en el PLC de allá, en el PLC de allá, en el PLC remoto, voy a escribir todo desde M0.0 en adelante con 1 byte. ¿Ya? Y en el PLC local voy a hacer lo mismo. Voy a escribir de M0.0 en adelante 1 byte. ¿Ya? Bien. Entonces, acá nosotros vamos a crear variables para saber si el bloque está funcionando o no. ¿Ya? Esto es importante. ¿Ya? Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque puede haber algún error en la configuración que me diga, no, sabe que hay un error. ¿Ya? Entonces vamos a colocar una variable put-done y aquí clic derecho, definir variable como el tipo que es la variable. En error lo mismo, put-error. ¿Ya? Acá definir variable, ok. Y acá put-status. Ya vamos a definir esas variables para poder saber en qué estado está este bloque. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer también, ¿ya? Es que en este programa voy a mover ya el eno, básicamente es un enable output, ya la verdad generalmente siempre está activo mientras el enable de acá esté activo. Y vamos a colocar un move, un bloque move, y voy a mover mb0, ya, porque recuerden que estoy ocupando m0.0, un byte, es decir, mb0 completo, ya, perdón. Voy a mover ib0, las entradas de este PLC las muevo a la marca con la que voy a trabajar. ¿Ya? Bien. Entonces, ya podemos ver que esto está ok. Entonces, simplemente se lo cargamos al PLC. ¿Ya? Recuerden que todos los bloques que nosotros generemos acá tenemos que cargarlos también para que exista una coherencia. ¿Ya? Que son como las subrutinas en los PLCs, cosa que usted vio en PLC avanzado. ¿Ya? Y si coloco los lentecitos para monitorear, aquí me está diciendo que no hay error, que no hay problema y que de hecho el DOM me está diciendo que true. Efectivamente los datos se están recibiendo. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar los lentecitos. Y ahora me voy a ir al PLC remoto. Y en el PLC remoto voy a hacer algo tan simple como mover el contenido de MB0 a QB0. Algo tan sencillo como eso. Entonces cargamos lentecitos. Y ahí podemos ver que los datos se están actualizando. ¿Ya? Entonces, vamos a colocar el PLC local, el PLC remoto. Y entonces ustedes pueden observar que si yo voy activando entradas en el PLC local, esto se va a ver reflejado en la salida del PLC remoto. ¿Por qué? Porque en el PLC local, ya, vamos a revisar aquí el main, yo lo que hago es mover las entradas al registro MB0. Del registro MB0 del PLC local a través del bloque put, lo estoy moviendo al registro MB0 del PLC interlocutor y
el registro MVC del PLC interlocutor lo muevo a las salidas del PLC interlocutor, ¿ya? Básicamente, de esa forma funciona el PUT, ¿ya? Si hay alguna duda o consulta, ya me la pueden hacer durante la clase, no hay ningún problema, ¿ya? Bien, entonces, continuamos con este tema, ¿ya? Imagínense que yo, por ejemplo, quiero mover un mayor volumen de datos, ¿ya? Imaginemos lo siguiente. Ya, perfecto. Pude mover datos entre un PLC y otro, ¿ya? Un mayor volumen de datos, ¿no es cierto? Si yo quisiera un mayor volumen de datos, basta con que yo en el PLC local, por ejemplo, diga, bueno, desde M0.0, por ejemplo, quiero mover 20 bytes. No le vamos a colocar tanto, le vamos a colocar 10 bytes solamente, ¿ya? Y acá, por ejemplo, voy a decir, bueno, que lo reciban 10 bytes. ¿Cuál es el tema? Si yo quiero mover un mayor volumen de datos, ya, de hecho yo lo puedo especificar como Word o como real, etcétera. Ya, generalmente conviene saber cuántos bytes se están enviando, ya, por eso yo lo coloco en byte, es más conveniente, ya. Usted, por ejemplo, lo que puede hacer acá, ya, estoy, por ejemplo, enviando las salidas, por ejemplo, ya. Como estoy enviando 10 bytes desde M0.0, estoy enviando desde MB0 hasta MB9. Estoy enviando todo eso de corrido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya, imaginemos que acá, por ejemplo, voy a colocar, no sé, pongamos un ejemplo. Add, por ejemplo, ¿ya? Y esto lo vamos a colocar en real, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar, por ejemplo, 5.7 más 8.3. Y eso lo vamos a guardar, por ejemplo, en MD4. ¿Ya? Perfecto. Ya, ¿qué es lo que pasa? Acá, como yo estoy moviendo todo lo que está entre MB0 a MB9 del PLC local hacia MB0 a MB9 del PLC interlocutor, ¿ya? O del PLC remoto, básicamente vamos a ver todos esos registros. Y como MD4 abarca MB4, MB5, MB6 y MB7, los vamos a ver también. Entonces, por ejemplo, ya, vamos a cargar esto, ¿ya? Y en el PLC remoto, ya, no lo quise poner con lentecitos todavía, voy a colocar una multiplicación. Es decir, vamos a colocar un bloque acá, que va a ser el mul. Obviamente esto tiene que operar en real. Y que, por ejemplo, lo que llegue en MD4 lo multiplique por 2.2. Y el resultado lo guarde, no sé, en MD40, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cargamos esto al PLC, cargar, ya, y veamos qué es lo que pasa. Mira, coloquémosle play, ya, estoy enviando el número 14 a MD4, pero acá el bloque, ¿ya? Aquí no me está marcando error, ¿no es cierto? Me está marcando obviamente que las transmisiones se están ejecutando constantemente. Y entonces lo que yo estoy, como estoy moviendo de MB0 a MB9 y MD4 abarca MB4, MB5, MB6 y MB7, obviamente esas memorias se van a transferir a otro PLC. Entonces, como yo envié en MB4 acá, voy a recibir allá, o sea, como envié de MB0 a MB9, allá voy a recibir en MB0 y MB9. ¿Ya? Después vamos a ver cómo lo hago para transferir a otras áreas de memoria, ¿ya? Entonces acá, si me voy al main y coloco lentecitos, fíjense que en el PLC remoto estoy recibiendo el número 14 en MD4, ¿ya? Y si obviamente hacemos un cambio, por ejemplo en este número de acá, efectivamente se va a ver allá, ¿ya? Entonces, claro, básicamente esto es lo que nosotros queríamos lograr transfiriendo datos, ya, es decir, tomar datos de un PLC y enviarlos a otro, ¿ya? Y que sepan que obviamente pueden ser distintos tipos,
¿Ya? La pregunta es la siguiente ahora. ¿Puedo, por ejemplo, no sé, si yo tengo algo en MB4, por decirlo alguna, en MB0, por ejemplo, ¿lo puedo transmitir a MB100? Es totalmente válido. Entonces acá, yo simplemente cambio la dirección del PLC interlocutor. Entonces en el PLC interlocutor no lo voy a escribir en M0.0, o sea, a partir de M0.0, sino que voy a escribir a partir de M100.0. Si cargamos esto, ¿ya? Y si colocamos los lentecitos, nosotros vamos a ver que efectivamente esos datos deberían estar llegando, ¿ya? Deberían estarse enviando, pero aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya, vamos a cargar nuevamente este VLC de acá. ¿Ya? Y aquí obviamente se quedó con los valores que ya tenía. Ya, se quedó con los valores que ya tenía. Pero si por ejemplo, ya, fíjense, se quedó con los valores que ya tenía. Si yo cambio un valor en este programa de acá, 20.2, ya, lo cargo. Ya, ahora debería estar enviando 25.9 y el PLC de destino no lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque obviamente esos elementos están llegando a otras áreas de memoria. ¿Ya? Si por ejemplo yo pruebo la comunicación ahora, no se ven los cambios reflejados en la salida del PLC interlocutor como habíamos programado. ¿Por qué? Porque, insisto, ahora ya estoy transfiriendo a otra área de memoria. Como en el bloque put especifiqué que lo que tengo, mira, especifiqué que lo que tengo entre MB0 y MB9 se transfiera a MB100 a MB109, obviamente tengo que hacer esos cambios en el PLC interlocutor. ¿Ya? Entonces acá lo que tengo que hacer es cambiar. Si yo dije que lo iba a transferir a MB100 y dije que iba a transmitir en este caso a MD104. ¿Ya? Y aquí simple y llanamente cargo. Y ahora sí podemos observar que está llegando el dato que corresponde y podemos observar que obviamente las entradas y las salidas funcionan como corresponde. ¿Ya? Bien. Bien, ¿cómo vamos con la grabación? Ya, vamos, ok. Ya, entonces vamos a partir ahora con lo que sería el bloque get, que es lo contrario. ¿Ya? Entonces, vamos a cortar acá. Suprimir. Vamos a suprimir esto. Y vamos a suprimir todo menos el circuito de reloj, ya en el otro PLC. Ya vamos a cargarle este programa vacío. Ya. Ya, y aquí en este caso voy a eliminar este move. Ya. Y voy a eliminar el put. De hecho voy a eliminar el segmento completo. Ya, y nos vamos a quedar solamente con esto. ¿Ya? Bien. Ya. Bien, entonces. Ya. Lo que vamos a ver ahora ya es el bloque get. Ya, el bloque get hace el proceso contrario. El bloque put tomaba algo del PLC local y lo escribía en el PLC interlocutor o el remoto. En este caso, el bloque get hace el procedimiento inverso. El procedimiento inverso, es decir, lo que hace get es solicitarle al PLC interlocutor un dato para guardarlo en sus áreas locales. ¿Ya? Entonces, básicamente, solicita y lee los datos desde un PLC interlocutor o un PLC remoto. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a considerar acá
¿ya? Es lo siguiente, ¿ya? Como vamos a hacer un espejo de registro, básicamente lo que yo hago es tomar un dato del PLC interlocutor y solicitárselo y guardarlo en un área de memoria del PLC local. Es el mismo concepto del put, pero en vez de escribir hacia el PLC, yo leo desde el PLC. Una cosa importante es que estos bloques generalmente se utilizan en el PLC local. Ya, yo creo que lo intenté una vez utilizar en el PLC interlocutor y la verdad no me funcionó, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo con eso. Mucho ojo, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a colocar acá. En este caso, vamos a colocar el bloque put, que está en comunicación. O sea, el bloque get, que diga, ¿ya? Y el bloque get tiene los mismos parámetros del anterior, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata este bloque, ¿ya? Aquí obviamente voy a ir cambiando las versiones, pero la verdad, generalmente siempre es bueno trabajar con la última. Ya, el get es lo mismo, ¿ya? El get básicamente inicia su trabajo con un flanco de subida en rec, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que yo hago acá es, bueno, tengo el ID, que es el ID de comunicación, que es el que habíamos copiado antes, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos los otros elementos, que es el DON, el status y el error, ¿ya? Bien, entonces, el ADDR1, ¿ya? Entonces, el ADDR1 hace lo mismo, es el área del PLC interlocutor que yo voy a leer, ¿ya? Es el área que se va a leer desde el PLC interlocutor. Y el RD, ¿ya? Es el área local donde se van a guardar esos datos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a colocar acá. Primero el rec vamos a colocarlo con un reloj, ¿ya? En este caso vamos a colocarlo con un reloj más pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad en la industria la idea es colocar obviamente la comunicación lo más rápida posible, ¿ya? Entonces M20.0, ya que es justamente el reloj que nosotros habíamos generado, ya este de acá. Bien, luego tenemos el ID. El ID, recuerden que lo sacábamos de acá, ya en Profinet, propiedades, y la dirección es esta, ¿ya? Si yo crease otra conexión, ¿ya? Entre 3 PLCs, por ejemplo, ya, ahí cambia un poco la cosa, ¿ya? Porque son más direcciones. Pero aquí tengo eso que está ahí, ¿ya? Entonces, el ADDR1 es la dirección del PLC remoto que voy a leer. Ya, entonces, por ejemplo, coloco P M0.0 byte 1, ¿ya? Es decir, ¿qué voy a hacer acá? Básicamente, voy a leer el registro MB0. ¿Y dónde lo voy a guardar? Y guardémoslo en MB0 también, para no tener problemas. O sea, para no confundirnos en un principio, ¿ya? Entonces, del PLC remoto, tomo el MB0 y lo guardo en el MB0 del PLC local, ¿ya? Y aquí obviamente coloco las variables que corresponden, ¿ya? Coloco acá, ¿dónde está el gatito? El gatito, en este caso, get ndr. Y aquí obviamente definimos la variable get error. Estas variables son útiles para saber si existió algún error en algún momento, ¿ya? Aquí get status. Ya. Entonces, ya, perfecto. Aquí me dice, ya, aquí hay un problema con los parámetros, ¿ya? Y aquí no me dice cuál es el interlocutor. Ya, bueno, fue un tema de... Un tema de configuración, más que nada, ¿ya? Y entonces, si lo cargamos, ¿ya? Obviamente tengo que cargar el bloque get ahora en el dispositivo, ¿ya? Y si probamos,
vemos que no está generando error y que obviamente está enviando los datos, o sea, recibiendo los datos, ¿ya? Acá, por ejemplo, le aparecen los status, ¿ya? Unos mensajes en el status, ¿ya? Es importante que ustedes consideren en esta tabla, ¿ya? ¿A qué se refiere estos? ¿Ya? En este caso el status me lo muestra en decimal y en el PLC me lo muestra en hexadecimal. El 19 es 16 más 9 son 25. El 25 quiere decir que básicamente está pidiendo muchas conexiones paralelas. Quizás lo estamos intentando hacer muy rápido, pero de que está funcionando, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacer lo contrario. Las entradas del PLC remoto me las voy a traer al PLC local. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? En el PLC remoto, ¿ya? Colocamos un move donde colocamos el MB0, perdón, es al revés, el IB0 y lo guardamos en el MB0, ¿ya? Lo guardamos ahí. Y obviamente esto lo cargamos y todo ok. Carga, ¿ya? Y podemos ver que obviamente los datos están moviéndose, ¿ya? Entonces, por ejemplo, claro, aquí yo vengo y puedo escribir las entradas y obviamente se ve que ahí que están cambiando, ¿ya? Bien. Y en este PLC de acá voy a hacer lo siguiente. Como estoy recibiendo lo que está del MB0 interlocutor al MB0 local, voy a mover lo que está en MB0 a QB0. Cargamos. Y si lo vemos en el simulador, ¿ya? Nosotros podemos observar que si yo cambio las salidas del PLC remoto, estas van a, o sea, la entrada del PLC remoto, esto va a afectar a las salidas del PLC local. ¿Ya? Entonces, claro, yo puedo generar un intercambio de datos ahí, puedo colocar varios bloques, por ejemplo, para transferir distintas áreas de memoria, aunque generalmente es más fácil empaquetarlas todas en un conjunto de datos que vayan de forma consecutiva, ¿ya? Bien. Puedo, ¿ya? Vamos a ver cómo va la grabación, ya, vamos, ok, ¿ya? Puedo, por ejemplo, ¿ya? Trabajar de tal manera de enviar un volumen mayor de datos, por supuesto. Enviemos 10 bytes. Ya, denme un segundito que me están llamando. Bien, continuamos. Ya, entonces quedamos en que yo quería transferir un volumen mayor de datos. ¿Puedo? Efectivamente sí puedo. ¿Ya? Entonces, imaginemos que vamos a transferir 10 bytes y acá vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora con una resta, por ejemplo. ¿Ya? Sub, ya, por ejemplo, lo vamos a colocar en formato real. Sub 15,7 menos 18.8. ¿Ya? Y el resultado lo guardo en MD6. ¿Ya? Si bien yo les dije que eran múltiplos de 4 los que se utilizaban en MD, muchas veces si yo armo bien el mapa de memoria, no tengo por qué utilizar siempre múltiplos de 4. Ya tengo que tener claridad de cómo estoy utilizando la memoria en el PLC. De hecho, en las evaluaciones yo les voy a pedir un pequeño ítem, mapa de memoria de los PLC involucrados. ¿Ya? Que básicamente, ¿qué está colocando usted en cada dirección de memoria? Ya si va a transferir un volumen de datos considerable, es decir, va a transmitir varios datos al mismo tiempo, es válido pensar de que para transmitirlos más fácilmente, usted simplemente los va colocando uno al lado del otro, ¿ya? Un registro al lado del otro, ¿ya? Bien, entonces, ya, lo envío a MD6. Entonces, MD6 abarca MB6, MB7, MB8 y MB9, ¿ya? Entonces, como yo estoy moviendo de MB0 a MB9, el dato debería llegar correctamente a MD6 en el otro PLC. Entonces acá, por ejemplo, voy a colocar
no sé, un mul o un div, sí, un div, ¿ya? Que esto va a trabajar en formato real. Y voy a tomar lo que está llegando, md6, voy a tomar lo que está llegando y lo voy a dividir en 0,47, por ejemplo. Y el resultado lo voy a guardar en md15, por decir algo, simplemente, ¿ya? Entonces, cargamos acá, cargamos acá, y nosotros vemos acá, ya, aquí tenemos un tema. Miren, aquí tenemos un tema. El tema está en que, ya, perfecto, yo aquí estoy moviendo los datos a MD6, pero esto debería haberlo hecho al revés. ¿Por qué? Porque yo estoy recibiendo datos, no estoy escribiendo. Por tanto, este sub lo voy a cortar y debería haberlo colocado en el PLC interlocutor, es decir, el de acá. ¿Ya? Ese sub lo coloco ahí. Y el div, ¿ya? De hecho, el sub lo tengo que colocar en md6, ¿ya? Y aquí este div lo voy a colocar acá, ¿ya? Que en este caso vendría a ser el md6, que obviamente esto lo voy a mandar al md40, ¿ya? Podría haber sido el 15, podría haber sido el 40, ahí cada quien lo ve, ¿ya? Entonces cargamos el de acá también, ¿ya? Entonces, en el registro MD6 yo estoy guardando ese número, menos 3,99, la verdad debería ser menos 3,1, ¿ya? Pero ustedes comprenderán que la precisión de los números flotantes no es perfecta, ¿ya? O los números de coma flotante no es perfecta, ¿ya? Entonces, si me voy al main, si me voy acá al main del otro PLC, ahí efectivamente estoy recibiendo el dato. ¿Por qué? Porque básicamente yo estoy diciendo con este bloque, ya, del PLC remoto tráigame todos los registros entre MB0 y MB9 y guardémoslo en este PLC en MB0 y MB9. Entre MB0 y MB9. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Espero que sí. ¿Ya? Bien podría, por ejemplo, traerme otra área de memoria. Por ejemplo, traerme M60.0 del PLC remoto y traerlo a M0.0. Es decir, en el PLC remoto yo tendría que trabajar para traerme de MB60 a MB69 y eso se guardaría en el PLC local entre MB0 y MB9. ¿Ya? Entonces, si cargamos acá, obviamente la idea es que modifiquemos las direcciones en el otro PLC. Que en este caso, esto ya sería hacia MB60 y aquí MD66. Y aquí obviamente cargamos. Y si lo vemos en los simuladores, por ejemplo acá, ya con la entrada y la salida, podemos observar que sigue funcionando como hasta ahora. ¿Ya? Bien, no es necesario que para este jueves, ¿ya? Tengan vista esta clase, ¿ya? O la hayan puesto en práctica. Nosotros vamos a utilizar lo que veamos el jueves 7 y lo de esta clase lo vamos a utilizar el jueves 14 para generar lo que va a ser la segunda evaluación de la asignatura, ¿ya? Que vendría a ser obviamente la comunicación, empezar a preparar dar pie, o sea, el primer trabajo que comprende la segunda evaluación. La segunda evaluación son dos trabajos, ¿ya? Uno, donde tienen que hacer esta comunicación, ¿no es cierto?, para un pequeño proceso y sumarle una escala. Y en el segundo caso, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, pero con Modbus, ¿ya? Con Modbus TCP, ¿ya? TCP/IP, ¿ya?
Después nos pasaremos a Profibus y seguiremos trabajando con esto. Ya ahí finalmente vamos a ver probablemente redes con microcontroladores. Ya ahí yo les recomiendo meterse un poco al mundo de Arduino. ¿Ya? Entonces, eso era lo que yo quería ver con ustedes el día de hoy. ¿Ya? O en esta ocasión, mejor dicho. ¿Ya? Bueno, este video probablemente lo suba mañana, porque igual se demora bastante en renderizar. ¿Ya? Lo más probable es que, bueno, quizás lo tengan que hasta ver el fin de semana, ¿ya? Pero lo más probable es que mañana se lo suba en la tarde, porque igual tengo que ir a hacer unos trámites en la mañana y tengo más clases, ¿ya? Y obviamente necesito el computador disponible para eso, ¿ya? Entonces, eso por ahora, ¿ya? Pongan en práctica esto, ¿ya? Hagan el ejercicio de las 3 partidas directas, ¿ya? Es bastante simple, solamente mover un registro de un PLC a otro y nada más, ¿ya? En el trabajo van a tener que hacer más cosas, ¿ya? O mover más registros, en cierta forma, ¿ya? Entonces, eso por ahora, ¿ya? Nos estaríamos viendo el pasado mañana, el jueves 7, ¿ya? Y bueno, obviamente aquí está más resumido. Ya la idea es que obviamente durante la clase ustedes tuviesen, no sé, unos 20 minutos para cada ejemplo para poder realizarlo. Y ahí se nos iba a ir toda la clase. Ya, así que por eso es que este video es tan corto. Ya. Entonces, eso principalmente. Ya. Cualquier duda, consulta, comentarios o chat interno de Teams. O derechamente lo pueden colocar en el muro de Teams porque puede ser una consulta general del curso. Ya. Entonces, eso. Ya que estén muy bien, cuídense harto. Y nos vemos en clases.